Edgar le agarró un poquito el trabajo a Madero, ¿no? El otro personaje del que habla la doctora Leticia Adolfo Gili, en efecto, si ustedes que conocen a Edgar, ven este libro, ven sus tesis de maestría y doctorado, ven el libro de Adolfo Gili, de Cada quien morirá por su lado, ven la biografía de Felipe Ángeles, se van a dar cuenta que todo se concatena, es decir, son muchos años de trabajo. Estamos hablando de una explicación de personajes, Madero, Felipe Ángeles, desde la doctora Josefina Magrego, Adolfo Gili, Edgar, y todo va hacia el mismo rumbo, hacia explicar, ¿no? Entonces, ahí el motivo del que tenemos también al general allá en la esquina, en esta escultura, ¿no? Comercial, a final de cuentas tenemos que hacerlo. Aquí en el libro, en librería, está creo que en 180 pesos. Aquí en la presentación va a estar en 100 pesos, entonces de verdad sigan la recomendación de los dos presentadores. El libro es barato, aparte algo novedoso en términos historiográficos. Y vayan preparando algunas preguntas, si tienen algunas inquietudes, algunos comentarios, pero antes de eso yo quisiera darle la palabra a Edgar, que nos hiciera algunos comentarios acerca del libro, que nos platicara un poquito acerca del libro, y voy a dar una pequeña semblanza, y creo que aquí se va a relacionar también parte de lo que decía la doctora Leticia en términos de la literatura, ¿no? El hecho de leer algo que parece como novela histórica, pero que tiene un sustento riguroso como trabajo histórico. Pero se van a dar cuenta que Edgar tiene cierta afinidad hacia la literatura. Y creo que es de estas cosas que todos los humanistas, todos los científicos sociales debemos tener, ¿no? Es decir, trabajar nuestras áreas, pero nunca olvidar la literatura, porque la literatura es la que nos permite hacer este tipo de cosas y en efecto, como dice César, que la gente disfrute también los trabajos, ¿no? Creo que es uno de los grandes problemas de la academia, somos muy pragmáticos, muy académicos y nos olvidamos de la historia, de para qué sirve la historia en términos de sociedad, ¿no? Entonces le damos la palabra a Edgar, solamente le doy una pequeña semblanza. Edgar es licenciado, maestro y doctor en historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ganador del premio Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez y recibió mención honorífica dentro del premio Salvador Azuela en el año 2019, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus líneas de investigación son la historia de México, con especialidad en Revolución Mexicana, la historia militar y la historia contemporánea. Creo que también ahí se remite un poquito a los comentarios que hace la doctora Leticia en términos de su conocimiento sobre historia militar. Entre sus publicaciones se encuentra El Preludio de la Revolución en la Gaceta Vizcaína, la entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México en el volumen El Triunfo del Constitucionalismo, publicado en 2015, el cuento histórico Volviendo a casa en la revista 3Es en el extremo sur en el año 2019. Los combatientes navales en la región noreste durante 1914 en la revista del Centro de Estudios Superiores Navales, publicado en 2021. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Edgar para que nos comente algo sobre su trabajo. Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí bien acompañado, tanto por mis colegas como por el público que nos acompaña. Muchísimas gracias, Lili, glorioso, por el espacio, por brindarnos la hospitalidad, lo mismo que el licenciado Lafayette que está por ahí. También, ¿no? Como les comento, pues es un gusto siempre compartir estos espacios con mis colegas Pedro, mi querida Leticia, César, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, también a todos ustedes que nos acompañan, a los familiares de la familia Ángeles, Alicia, ¿no? Raúl, bueno, que ¿me puedes pasar la escultura? Raúl, que es el autor precisamente de esta bonita escultura, que si no me equivoco se llama Ángeles por Ángeles. Sí, ¿no? Es una bonita escultura. Un aplauso, por favor. Y bueno, también a los familiares de Francisco Villa. Francisco también. Y bueno, también a todos ustedes jóvenes universitarios que bueno que nos están acompañando en esta tarde. En realidad, como ya lo dijeron, ¿no? Mis colegas, este libro es resultado de una serie de charlas, de una serie de pláticas, también de una serie de influencias bastante importantes. Obviamente, ¿no? Ya lo comentaba Pedro, hay como dos referentes principales. El primero de ellas es la doctora Josefina Magrego, que si hay alguien que sepa sobre la figura de Francisco I. Madero y que ha estado como trabajando bastante duro sobre el maderismo,
bueno, Francisco Madero es como de estas figuras que resultan un tanto ajenas, ¿no? Regularmente los que son de izquierda se van como por los caudillos populares, Francisco Villa, Emiliano Zapata, el propio Ángeles, ¿no? Y como que Madero no alcanza a caer como muy bien, ¿no? Dentro de sus afinidades. Por el otro lado, los que son como más de derecha, más conservadores, ¿no? Se van como por la figura de Álvaro Obregón o la figura de Venustiano Carranza, y también como que Madero no entra dentro también dentro de sus propias afinidades o dentro de estas figuras que le sea bastante afectiva. A mí mi personaje como primordial dentro de la Revolución Mexicana pues es Emiliano Zapata. Y yo llegué precisamente a la figura de Francisco Madero a través de fuentes zapatistas. Y obviamente la imagen que se te queda ahí de Madero pues no es nada buena, no es como la figura del Madero traidor, la de este Madero dubitativo, etcétera, etcétera. Y como yo lo comento, realmente Madero no me gustaba, pero como también lo comento en parte de la introducción, lo importante de esto es como conocer a fondo a las personas, ¿no? Regularmente uno a veces se queda con una primera impresión cuando tiene ese primer encuentro con una X persona y te quedas con esa imagen, ¿no? Pero lo interesante de conocer a fondo a esa persona es conocerla más allá, ¿no? A través de más pláticas, no más salidas al cine, más tomarte una cervecita, etcétera, etcétera. Y un poco así me sucedió con Madero. Obviamente no fue a través de cervezas, no fue a través de sesiones espiritistas tampoco, pero fue a través precisamente de acercarme, ¿no? A la correspondencia que yo estaba revisando precisamente en estos archivos que ya comentaba Leticia. Y ahí me encuentro a varias facetas de Madero, desde el Madero empresario, desde el Madero espiritista, ¿no? Porque ahí en efecto se encuentran todos los libros rayoneados de Francisco Madero, ¿no? Se encuentra como este Madero, ¿no? Liberal, este Madero democrático. Se encuentra también como el Madero romántico, al que le manda cartas primero como novio, cortejando a la que sería su esposa Sarita, y le habla en términos diminutivos. Y todo ese tipo de facetas de Madero a mí no me gustaban, ¿no? O sea, me resultaban completamente ajenas. Pero cuando me encuentro documentación, ¿no? Que tiene que ver con este periodo que inicia en el mes de junio, ¿no? Hasta noviembre, después febrero de 1910 y después febrero de 1911, me encuentro con otro Madero completamente distinto del que nadie me había hablado, ¿no? Y ese es precisamente este Madero revolucionario, este Madero pragmático, este Madero decidido, ¿no? Como lo comenta César. Es un Madero realmente Madero revolucionario, que creo que es definitivamente de ese Madero del que no nos han hablado no en varias partes de la historiografía de la Revolución Mexicana. Y digo esto, y al final de cuentas también, ¿no? Si ustedes se fijan, me voy a permitir tomar el libro, la portada precisamente es un Madero a caballo, ¿no? Es un Madero vestido militarmente, que también es un Madero, cuando nos imaginamos a Madero, es un Madero civil, ¿no? Que tiene una pinta por ahí como de sacerdote, es un Madero que nada tiene que ver con este personaje que en realidad convoca una revolución el 20 de noviembre, ¿no? Pero para llevar a cabo una revolución armada necesitas de ser cierto tipo de elementos, no es nada más llamo, convoca una revolución y automáticamente se va a dar todo, no, necesitas brindarle el aspecto legal, ¿no? Esta parte que comentaba Leticia, es decir, Madero en realidad es un político en una primera parte que debe de cumplir cada uno de los elementos legales, ¿no? Para poder dar legitimidad a ese movimiento armado. Cuando se decide finalmente a llamar a la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces Madero se convierte en un hombre pragmático, en un hombre materialista, en un hombre decidido, en un hombre orquestador, en un Madero netamente revolucionario. Porque convocar una revolución no es nada fácil, ¿no? Sobre todo, pensemos como en este personaje que nos hablaba precisamente César. Madero, un personaje que no fuma, que no bebe, que es vegano, ¿no? Es un personaje chaparrito, difícilmente uno lo piensa como un líder de un movimiento armado, ¿no? Pero sin embargo, Madero llega a tocar las fibras de toda una nación y consigue que se levanten en alma hombres de Chihuahua, hombres del sureste de la República Mexicana, del centro, etcétera. Pero además Madero también necesita de una organización militar bastante importante y de una estructura política también bastante importante. Es decir, para convocar un movimiento armado se necesitan regularmente de tres elementos principales. Uno es armas, la otra es dinero y la otra es con hombres y mujeres que participen en el levantamiento armado. Y Madero en ese sentido precisamente se convierte, ¿no? Y empieza a estructurar todo este levantamiento y prácticamente, ¿no? De lo que yo quiero o lo que trato e intento hablar precisamente en el libro es precisamente de este proceso de armado y de entramado de la Revolución Mexicana en ese sentido.
Eh, la otra parte, ¿no? Que también les agradezco a mis tres colegas, era la intencionalidad también de que el relato fuera un relato que fuera humano, ¿no? Creo que lo he comentado y en ese sentido, todos los que nos dedicamos al quehacer histórico, creo que a veces la historia se nos presenta como muy cuadrada, se nos presenta como muy de aprenderse de datos y fechas, y es eso lo que ha hecho a la gente huir, ¿no? De la disciplina histórica, porque es una disciplina que es completamente lejana. Y yo creo que cuando nosotros nos dedicamos al oficio de la historia, ¿no? Lo comentaba Luis González en algún determinado momento, es también imprimirle como es este planteamiento y esta chispa, ¿no? del sentir humano. El sentir humano tiene que ver al final de cuentas con sentimientos, tiene que ver con frustraciones, tiene que ver con dolores, tiene que ver con amores, tiene que ver con afinidades, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que de alguna manera trato de también que se imprima, ¿no? O trato de mostrarles a través de estas páginas. Espero haberlo logrado en ese sentido. Eh, Madero, ¿no? En esta faceta de revolucionario también, ¿no? Regularmente se le quita o se le trata de denostar o no se le acepta como esta categoría de revolucionario, sobre todo porque cuando se empieza a hablar de los principios políticos se dice, Madero, sufragio efectivo, no reelección. Se dice, pues no es tan radical, ¿no? Como un reparto agrario, como lo piensa Zapata. Pero si nosotros, ¿no? Volteamos, ¿no? Y regresamos en el tiempo, nos vamos al año de 1910, la situación es completamente distinta, ¿no? Porque lo que antecede es precisamente una dictadura, ¿no? Establecida por el gobierno de Porfirio Díaz, que no permite precisamente la participación política de los ciudadanos, pero además por eso que ahí inicia los planteamientos de efectivo la no reelección, pero eso no es todo, es decir, únicamente son los dos principios que van a servir como punta de lanza para transformar al país, ¿no? Es decir, quieres, ¿no? Reparto de tierras, ok, pero tienes que tener una participación política, tienes que hacer que se escuche tu voz, tienes, ¿no? Que tener precisamente, digamos, participación en la polis, ¿no? Un poco y en la red política, en ese sentido. Es por eso que si lo vemos de esta manera, en ese sentido, pues estos principios de sufragio efectivo y la no reelección se convierten en principios netamente revolucionarios y se convierten en principios netamente radicales. Y creo que eso en ese sentido, en términos de llevarlo a la contemporaneidad, pues deberíamos de pensar y deberíamos también como de analizar, ¿no? Porque creo que en ese sentido la forma en cómo nosotros llevamos a cabo este sufragio efectivo, la no reelección, lo hemos llevado o lo hemos aportado de manera muy poca. Para nosotros el sufragio efectivo, la no reelección es únicamente ir, depositar nuestro voto en cada elecciones y nos olvidamos del quehacer político, ¿no? Pero la forma en cómo está planteando la situación política Francisco Madero es de tener una responsabilidad política cotidiana, una responsabilidad política del día al día y que se nos escuche la voz en ese sentido. Eh, Obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando precisamente sobre este tipo de características de la revolución de la que comentaba precisamente eh, Leticia, en realidad un movimiento armado es un movimiento que puede a veces resultar un tanto caótico, ¿no? Por la serie de gente con la que te enfrentas, con la gente con la que tienes que lidiar en ese sentido. Y Madero, pues en realidad, aunque en un principio plantea, ¿no? O encabeza un levantamiento pensado en las urbes, pues empiezan a aparecer otro tipo de caudillos y otro tipo de personajes. Empiezan a aparecer ahí precisamente Francisco Villa, Pascual Orozco y después Julio Emiliano Zapata, etcétera, etcétera, que al final de cuentas son personajes con los que ya Madero va a tener que empezar a lidiar, ¿no? en una etapa posterior, pero digamos que sobre esa etapa en realidad ya no trató de hablar. Ya únicamente para finalizar, creo que, y bueno, lo que comentaba Leticia, regularmente la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, no está llena de claros oscuros, ni nadie es completamente bueno, ni nadie es completamente malo en ese sentido, ¿no? Creo que en determinado momento, si habría que definir, ¿no? Por un lado a Francisco Madero, pues parecería ser como un personaje completamente bueno, ¿no? Pero que sin embargo llega a cometer una serie de errores que al final de cuentas le va a costar, ¿no? Alejarse primero de sus partidarios y obviamente de sus enemigos, y esto lo llevará precisamente a un fin trágico. Pero bueno, yo por mi parte es todo, les agradezco nuevamente
instancia les agradezco el que hayan venido y queridísimos colegas y amigos, muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad muy sentida presentación.